Bienvenidos al video podcast de Real y Verdadero. Antes que nada, los invito a que se suscriban al canal, a que le den clic a la campanita que está por ahí para que puedan ver todo nuestro contenido y también puedan ser notificados de cuando hay material nuevo. Hoy tenemos un invitado súper especial, al Dr. Josman Ospino, que es profesor investigador en Boston College, donde se ha especializado en trabajos de catequesis, educación, ministerio e intercambio cultural. Ha hecho varios estudios en cómo la comunidad hispana está transformando parroquias, escuelas y organizaciones. Algunos de sus libros son Interculturalismo y Catequesis, Evangelización y Catequesis en el Ministerio Hispano y El Ministerio Hispano en Parroquias Católicas. Hoy vamos a escuchar a Luis Diego y al Dr. Josman Ospino platicar sobre el intercambio cultural en las iglesias y cómo la síntesis de cultura nos muestra un camino hacia adelante en el cambio de época que estamos viviendo todos como iglesia. Habla también de su experiencia usando y conociendo el catecismo y cómo este puede dar luz al ministerio hispano. Además, vamos a escuchar al Dr. Josman compartirnos algunas de sus experiencias en la formación de seminaristas, donde le ha tocado usar nada más y nada menos que el catecismo. Los invito a disfrutar de este episodio y también les recuerdo suscribirse a nuestro canal. Además de decirles que pueden disfrutar de todo nuestro contenido que ya está arriba, para que ustedes también puedan conocer más y enamorarse más del catecismo. Josman Ospino, bienvenido al video podcast de Real y Verdadero. ¿Cómo estás, Josman? Muy bien, Luis Diego, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir contigo y qué bueno que estés haciendo este trabajo tan bonito para la evangelización y para la vida de la iglesia. Claro, no, hombre. No, y la verdad me siento un poco intimidado porque tenemos toda un intelectual académico aquí en el episodio. O sea, pues digo, has escrito libros acerca del catecismo, has hecho muchísimo. O sea, la verdad, sí, tengo la tentación de llamar, de no tutearte, de hablarte de usted, el gran doctor Josman Ospino, ¿verdad? No, me haces sentir muy viejo si me comienzas a decir usted. No, pero bueno, para quienes no te conocen, Josman, platícanos un poquito de quién eres, qué haces, a qué te dedicas y cuál es tu, por así decirlo, tu trinchera en la iglesia. ¿Qué es lo que haces en el apostolado o para la iglesia en tu campo, ¿no? ¿Cómo funciona Claro eso? que sí. Pues mira, mi nombre es Josman Ospino y soy profesor de teología y educación religiosa en Boston College, que es una universidad jesuita en el noreste de los Estados Unidos, ¿no? Una universidad con carácter investigativo. Y enseño allí dentro de la universidad en lo que le llamamos la Escuela de Teología y Ministerio. Es uno de los dos teologados en los Estados Unidos que forman jesuitas en el país. Y la mayoría de nuestros estudiantes, de hecho, son laicos, mujeres y hombres que se están preparando para trabajar, ya sean como maestros de teología, para trabajar en parroquias, para trabajar en organizaciones sin ánimo de lucro y otras carreras pastorales, ¿no? Yo nací en Colombia y llevo muchísimos años viviendo en los Estados Unidos, más de la mitad de mi vida. Y soy casado, mi esposa nació en Guatemala, pero se crió en los Estados Unidos. Tenemos 2 hijos, William y Victoria. Y bueno, ha sido una experiencia bien interesante ser profesor de teología, formando agentes pastorales, académicos, formando personas que se van a ordenar y otras personas, ¿no? Y aparte de ello, pues bueno, como investigador, más adelante hablamos un poquito más de mi investigación, pero como investigador, pues constantemente estoy produciendo reportes y escribiendo libros sobre estudios que voy haciendo. Mi pasión, mi especialidad es la teología pastoral y la catequesis, ¿no? Y entonces escribo en esas áreas, en particular poniendo atención a cómo transmitimos la fe, cómo compartimos la fe, especialmente en momentos o en espacios interculturales, multiculturales, como en el mundo global en el que vivimos en el día de hoy. Y estoy muy activo en mi propia parroquia también, con mi esposa y mis hijos. Enseñamos catequesis, trabajamos con el Ministerio Hispano aquí en los Estados Unidos. Y bueno, como siempre, si estoy dispuesto, si tengo la energía y tengo el tiempo, ciertamente ayudo en lo que puedo.
Claro, wow, nomás haces eso, ¿verdad? Son muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que te ha tocado de todo, entonces, ¿no? O sea, pudiéramos entrar a platicar acerca de tu experiencia con el catecismo, tanto en las clases de catequesis en la parroquia, pero también en el lado de, pues, academia, de formación también para, pues, la parte de esto de la academia que haces, también en la investigación, entonces son muchas cosas, ¿no? Pero, pues sí, Ujú. digamos, estamos hablando de tus meros moles. Hablemos, si quieres, un poquito de digamos, tu experiencia con el catecismo en este reto de la interculturalidad, de lo que tú ves Ujú. como latino viviendo en Estados Unidos, a manera Ujú. de formación, tanto en la teología pastoral, en la academia, pues en los agentes de pastoral. ¿Qué nos quisieras platicar tú de eso? Bueno, yo creo que los procesos de transmisión de la fe siempre deben responder a las necesidades, a los desafíos de los contextos en los que nos encontramos, ¿no? Hace un siglo más o menos, pues la mayoría de gente nunca cambiaba de país, ¿no? La mayoría de gente nacía en un pueblo y se quedaba en ese pueblo, todo el mundo no, se criaban los mismos con las mismas, la gente se casan los mismos con las mismas, tenían sus hijos, sus nietos, se morían y luego la siguiente generación, ¿no? Pero nos ha correspondido hoy en día vivir en un mundo global, en un mundo en donde nos movemos rápidamente. Y es un mundo en el cual, pues, las poblaciones, especialmente en los campos urbanos, están cambiando constantemente, ¿no? Y el catolicismo en los Estados Unidos, nada más para darte una idea, comenzó el siglo XX siendo un catolicismo que ciertamente fue construido o fue, sí, básicamente avanzado por la experiencia europea, inmigrantes europeos, pero ya a comienzos del primer siglo, del siglo XX ya se habían americanizado, ya hablaban más inglés, muchos de raza euroamericana o raza blanca. Y entonces, pues básicamente era una iglesia un tanto monótona a nivel cultural. Pero algo bien interesante comienza a ocurrir a mediados del siglo XX y es que la población latina comienza a incrementar rapidísimo, lo mismo que la población de raza negra, de origen africano, origen caribeño, la población asiática. Y hoy en día el catolicismo es esta experiencia multicultural aquí en los Estados Unidos, ¿no? Pero no solamente en los Estados Unidos, lo vemos en todas partes, lo vemos en México, lo vemos en Colombia, lo vemos en Brasil, lo vemos en muchísimas partes de Europa. Hay una gran movilidad, personas cambiando y llegando. Y entonces nos encontramos con los desafíos de la religión, cómo vivimos la religión, en qué idioma compartimos nuestras tradiciones y nuestra fe, qué elementos culturales resaltamos, ¿no? Qué tradiciones, qué fiestas celebramos y cuáles no celebramos. Y entonces, ese es precisamente donde entro yo como investigador, como teólogo. La pregunta que me hago yo siempre es, ¿qué se necesita, no? ¿Qué significa compartir la palabra de Dios? ¿Qué significa compartir la fe que nos encontramos, por ejemplo, en el catecismo, no descrita en el catecismo? ¿Cómo hablamos de la catequesis? ¿Cómo hablamos del catecismo? ¿Cómo hablamos de esas verdades que están allí en un ambiente multicultural en donde hablamos muchos idiomas, hay muchas historias, muchas narrativas, muchos movimientos, muchas experiencias culturales? Y se hace algo fascinante porque inmediatamente tenemos que, para poder hablar de catequesis, para poder hablar de cómo compartir el catecismo, de cómo compartir la riqueza de la fe, hay que aprender elementos de lingüística y hay que aprender elementos de interculturalidad y hay que aprender elementos de cómo resolver conflictos en medio de la diversidad. Cuando decimos diversidad, ¿a qué es lo que nos referimos? Y entonces, inmediatamente, la actividad que normalmente haríamos de enseñar la fe, que es compartir el credo, compartir las oraciones, compartir lo que sabemos del catecismo, se convierte en todo un ejercicio complejo que tiene que ver muy de lleno, que tiene que poner bastante atención
a la experiencia diaria de las personas y cómo las personas estamos negociando nuestra fe, nuestras identidades en medio de estos ambientes complejos y multiculturales. Wow, qué increíble. O sea, yo creo que es muy diferente a lo que decías, ¿no? De cómo durante la historia ha sido muy claro como esta es la enseñanza de la iglesia, esta es la transmisión, esta es la fe y la transmisión de la fe de una manera muy monótona, pero esto nos ha orillado a aplicarla a los contextos y a las realidades concretas de cada persona, de cada grupo étnico, de cada cultura distinta y redescubrirlo en cierto sentido, ¿no? O sea, la globalidad ha traído una riqueza también de decir, hey, tenemos que actualizar, ¿no? Yo creo que el espíritu del Concilio Vaticano II tenía mucho en mente esas nociones que a su vez motiva la creación de este nuevo catecismo, ¿no? O sea, yo no sé, yo creo que es interesante también. A veces yo contrasto la experiencia del catecismo en inglés, leerlo es o sea, como que te transmite una idea y una forma, y en español te transmite una idea y otra forma. Entonces, a veces, como el ser bilingüe te permite acceder a esos dos idiomas, pero o esas dos experiencias de catequesis, ¿no? Pero es Sí. interesante, ¿no? Y bueno, y hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia en decir el Padre Nuestro en español y decir el Padre Nuestro en inglés? Y es mucha. Mucha, claro, Es claro. muchísima la diferencia, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ir a misa en Estados Unidos e ir a misa en México o ir a misa en España o en otro país, ¿no? Y la diferencia es muchísima, ¿no? Muchísima. A nivel de Ujú. contenido, a nivel de formato, pues ciertamente es lo mismo, ¿cierto? Predicamos y anunciamos, enseñamos al mismo Cristo Jesús, celebramos la Eucaristía con las mismas palabras, ¿no? Pero la cuestión es que no nos podemos quedar solamente en estas palabras como si no tuvieran un espacio, un contexto, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de enseñando catequesis, ¿no? O cuando yo le enseño a mis estudiantes, yo enseño a estudiantes de posgrado y de maestría y doctorado normalmente, y les enseño seminarios de educación religiosa, enseñaba historia de la educación religiosa también. Entonces yo les digo a mis estudiantes, pongamos un ejemplo aquí en los Estados Unidos, ¿no? Cuando tú vas a una parroquia, mi parroquia es una comunidad trilingüe y tricultural, ¿no? Es una parroquia en donde celebramos la Eucaristía en inglés, en español y en vietnamita. Y entonces, cuando comenzamos a trabajar como comunidad, pues algunas personas dicen, bueno, celebremos la misa. Y entonces inmediatamente uno dice, bueno, pero celebramos la misa en cuál de los tres idiomas. Entonces, por supuesto, tenemos que comenzar a negociar qué elementos, cómo aseguramos que lo que decimos en un idioma lo decimos en otro. ¿Por qué? Porque la manera como cada comunidad celebra la Eucaristía, ¿no? Importa muchísimo, ¿no? Importa cómo escuchas la palabra. Y eso es fundamental en la catequesis, ¿no? La catequesis no consiste simplemente en repetir ideas, sino es cómo las transmites. Y a medida que tú vas haciendo este trabajo consciente, inmediatamente tienes que comenzar a negociar, ¿no? ¿Qué elementos de cada tradición cultural vas a resaltar? Por ejemplo, en mi parroquia me encanta que el coro, ¿no? Para darte un ejemplo, ¿no? El coro de la misa en español, a ellos les gusta estar siempre adelante, ¿no? Están adelante donde todo el mundo los vea porque ellos están animando a la comunidad. Pero el coro en inglés no le gusta estar adelante, el coro en inglés le gusta estar en la parte de atrás de la iglesia, ¿no? Y el coro de los católicos en mi parroquia que son vietnamitas, de hecho, a ellos les gusta estar a un lado. Y todo eso es una experiencia cultural. Y algo tan sencillo como esto, inmediatamente nos lleva a pensar, por ejemplo, cómo transmitimos la fe cuando hablamos de la Virgen María, ¿no? Pues para algunas personas dice la Virgen María, todo el mundo dice, ah, sí, la Virgen María, ¿no? Vamos a organizar una fiesta mariana. Ay, ay, ay. Trata de poner a los que abogan por tener a Nuestra Señora de Guadalupe o a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, a la Inmaculada Concepción. Entonces, inmediatamente comienzan estas dinámicas, a veces tensiones, pero el punto clave aquí es observar cómo la fe siempre es inculturada, siempre, siempre. La música es inculturada. Cuando digo inculturado,
me refiero a que se hace parte de la cultura, se encarna dentro de la cultura, ¿no? Y cuando uno dice la palabra, por ejemplo, Dios, ¿no? O sea, Dios para nosotros en español tiene un sentido profundo, ¿no? Tiene un profundo impresionante. Pero para una persona de habla inglesa, cuando tú dices God, ¿no? El origen de la palabra, la estructura de la palabra, la narrativa que va junto con esa palabra es bien interesante. La palabra God, por ejemplo, en inglés no tiene género, ¿no? Es una palabra que, bueno, ciertamente se usa God y Goddess, no masculino o femenino, pero técnicamente no debería tener género, ¿no? En español, la palabra Dios es masculina. Entonces, estas son las dinámicas que comenzamos a decir. ¿Cómo nos referimos al Espíritu Santo? La palabra Espíritu Santo, espíritu, ¿no? En inglés, spirit, no tiene género. Tampoco. En español, sí tiene género. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando uno escucha la palabra novena, ¿no? En español, por ejemplo, pues la novena inmediatamente evoca las posadas y evoca ciertas prácticas. En inglés, una novena evoca más devocionalismo que religiosidad popular. Y eso es lo que hacemos. Ese es mi trabajo como académico, enseñarle a mis estudiantes que van a ser sacerdotes o que son sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos, maestros de religión, cómo poner atención a estas dinámicas, porque si no ponemos atención a la manera cómo compartimos la fe, cómo leemos el catecismo, cómo practicamos o cómo rezamos y oramos, pues la gente, no vamos a conectar con la gente, especialmente en un mundo digital, en un mundo cambiante, en un mundo multicultural. Claro, wow. Y una de las cosas que sí nos hemos topado mucho, tanto o sea, con los invitados que hemos tenido aquí en el podcast, y así es que el común denominador que hablamos muchos es que el católico es un poco analfabeta en cuanto a el uso del catecismo, ¿no? Y yo creo que eso a la hora de formar agentes de pastoral y demás es también como empoderarlos a decir, oigan, está este gran recurso, descubrámoslo, utilicémoslo, no solo como este documento estático, sino como algo que se aplica es una gran herramienta también para formar, para ayudar a las comunidades de fe a definir también temas de formación, a descubrir también un itinerario espiritual incluso de cosas, o sea, como que eso es valioso, ¿no? Para las personas descubrir que es toda una plataforma de formación, ¿no? Bueno, y si te pones a pensar, ¿no? A veces hay que entender a las personas precisamente con relación a esa actitud con el catecismo, porque cuando tú le entregas a una persona un libro de 600 páginas o de 500 páginas, que lo primero que la gente hace es, like, no puedo leer eso, es demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que hay mucha gente que le tiene temor al catecismo, que le tiene temor o que le tiene, sí, como cierta zozobra con relación a leer al catecismo, porque nos imaginamos que hay que ser un experto, hay que tener cierta experiencia en teología o pastoral y que nosotros no vamos a poder entender el catecismo. Otras personas quieren leer el catecismo también como un periódico o como leer una historia. A veces las personas dicen, me siento a leer, y la verdad es que no se puede, porque el catecismo, de hecho, es un libro de referencia, es como un diccionario, es la gran enciclopedia de la fe. Y yo creo que eso es algo que tenemos que enseñar bastante. Y a veces a nosotros como educadores religiosos se nos exige hacer un poquito más para poder entender esta dinámica, la experiencia del catecismo y ayudarle a la gente a entenderlo mejor y a apreciarlo mejor. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de romperlo en pedacitos, ándale, ¿no? exacto, Tratar de abrirlo, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, Real y Verdadero, eso es lo que está haciendo, ¿no? Coger estos distintos temas del catecismo y decir, mira, hablemos de la Virgen, o hablemos de la moralidad, o hablemos de los mandamientos, y cojamos uno por uno. Y entonces cuando uno comienza así, de una manera más abierta, a encontrarse con la riqueza del catecismo, uno dice, wow, qué belleza. Eso es como cuando yo me acuerdo cuando yo era niño, mi papá me compró una enciclopedia, tanto me acuerdo, ¿no? Y era una enciclopedia de esas de como de 30, 40 volúmenes, ¿no? Y entonces, en la época en donde leíamos en papel, ¿no? Yo no me siento tan viejo, pero
En aquella época todo era en papel, no habían tabletas, ¿no? Ni había todo electrónico en los computadores como hoy en día. Y entonces yo me acuerdo que a mí me encantaba, yo decía, ¿quién se lee una enciclopedia? Eso es demasiado grande. Yo me acuerdo que de vez en cuando sacaba un volumen, así, por sacar un volumen, y comenzaba a hojear, y entonces miraba una historia, y después esa historia me llevaba a otra historia, y a otra historia, y a otro artículo, y después me di cuenta que no hay que tenerle miedo a la enciclopedia, que de hecho la enciclopedia es este mundo maravilloso que nos permite conocer la riqueza del conocimiento. Y el catecismo, yo creo que es precisamente eso, ¿no? Reconocer que la riqueza de la fe está allí, ¿no? Y está condensada, ciertamente, pero podemos entrar y abrirla Lo poco a poco. detallan. Claro, qué maravilloso. Y bueno, y no sé si tú hayas tenido como alguna experiencia personal en donde, digamos, te haya servido el catecismo, te hayas encontrado con alguna, no sé, alguna adiós o una experiencia espiritual con algún párrafo del catecismo o en algún momento de alguna decisión, algo que nos quieras compartir de cómo ha servido el catecismo en tu vida personalmente, Josman. Pues mira, la verdad es que eh, si hay alguna experiencia personal que yo pudiera relatar con relación al catecismo, tal vez es la experiencia de la curiosidad, ¿no? Yo creo que es más que todo, no es tanto que yo haya leído una parte del catecismo y me cambió la vida o alguna cosa, sino es ah, que el catecismo, yo me acuerdo también desde jovencito, ah, tenerlo en casa y comenzar a preguntarme, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de creer en Dios? ¿O en qué consiste esto de los mandamientos o de la vida moral de la iglesia? E inmediatamente, no, entrar en el catecismo con un sentido de curiosidad. Y ese sentido de curiosidad, en gran parte, me abre al misterio de la revelación de Dios, ¿no? Las verdades de la fe, lo que la iglesia enseña, las convicciones por las cuales no cristianos de todos los tiempos han vivido o han entregado su vida. Y algo que me llama la atención es que cuando me acuerdo leyendo el catecismo una vez, y esto lo he compartido en algunas ocasiones, una vez que era catequista en una parroquia, nos hicieron un envío de catequistas, y entonces nos entregaron a todos los catequistas una Biblia y un catecismo, ¿no? Y yo me acuerdo que al recibir ese catecismo, como que me entró ese gozo, no, ese gozo, no tanto por recibir un libro de 600 páginas, sino que me entró el gozo de saber que la fe que se ponía en mis manos, que el contenido de la fe que se ponía en mis manos como catequista, ese era el contenido de la fe que habían vivido católicos hace 100 años, 200, 500, 1000, y en gran parte es como una conexión fuera del tiempo, sin tiempo, ¿no? Con todas estas personas, con los apóstoles al comienzo, con los mártires, con los misioneros y con tantas personas que han sido educadoras en la fe, y ahora yo recibo esa fe y se me llama a compartirla. Yo creo que ese elemento de curiosidad que me abre al misterio y saber que lo que yo he recibido no es solamente mío, sino que me pone en comunión con muchísimas otras personas a través de la historia. Qué maravilloso y gracias por compartirlo. No sé, me hace pensar en cómo ahorita empezábamos hablando de esta interculturalidad, ¿no? De cómo el educar en la fe es una experiencia que debe trascender por lo mismo. No sé, o sea, debe de aplicarse a las personas concretas, sus realidades, sus retos, sus situaciones. Y en cierto sentido eso pasa, ¿no? Cuando yo recibo este catecismo, recibo algo que trasciende tiempo, trasciende idiomas, trasciende espacios, o sea, y me hace sentir un poco de alegría de que Real y Verdadero estamos, o sea, desde el inicio del proyecto estamos tratando de que el proyecto esté disponible en inglés, español, portugués y francés, mínimo, ¿no? Creo que hay algunas iniciativas de traducirlo a otros idiomas asiáticos y demás, esperemos que así se logre, pero creo que es valiosísimo eso, ¿no? O sea, de cómo necesitamos aplicarlo a mi realidad concreta, ¿no? Esto es para mí, es mi fe, no es como, o sea, algo ajeno que recibo simplemente como un conocimiento
objetivo acerca de las tortugas como pudiera encontrarlo en una enciclopedia, ¿no? Esto debe de aplicarlo a mí, debo interiorizarlo y apropiarme de él, ¿no? Muy bien, Josman, Ujú, pues ujú. muchísimas gracias por todas estas reflexiones y comentarios que nos has dado. No sé si hay alguna cita que nos quieras compartir o algún último comentario para ir cerrando nuestra conversación. Claro que sí, Luis Diego. Cuando me invitaste a esta conversación, dijiste que si había algún pasaje del catecismo que me llamara la atención, que quisiera quizás resaltar, ¿no? Y más que un pasaje del catecismo mismo en cuanto a su contenido, en cuanto a sus enseñanzas, de hecho, me gustaría resaltar un pasaje de la Constitución Apostólica que por medio de la cual se promulga el catecismo. Y este es un documento que escribió el Papa Juan Pablo II en 1992, que es cuando se promulga el catecismo, ¿no? Y la constitución se llama Fidei Depositum, ¿no? O depósito de la fe, ¿no? Eso es lo que significa. Pero hay algo bien interesante. Voy a leer el pasaje y voy a resaltar un par de puntos, porque yo creo que valen la pena, ¿no? El Papa Juan Pablo II decía allí en esta constitución apostólica, número 4, decía, el catecismo de la Iglesia Católica es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. Voy a dejarlo ahí. Y eso es precisamente lo que quiero resaltar, ¿no? Que el Papa tiene absolutamente toda la razón del mundo, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Contiene las verdades de la fe. Es decir, si alguien tiene alguna duda sobre el catecismo, si alguien tiene alguna duda sobre su fe, si alguien tiene una duda sobre lo que significa ser católico, hay que ir a este libro de referencia. Esto nos ayuda. El catecismo no lo dice todo. Hay muchas cosas que se pueden expandir, se pueden explicar, pero al menos nos da una idea fundamental, básica de lo que tenemos. Pero lo que más me gusta de esto son dos frases. Una, que el catecismo es una regla segura para la enseñanza de la fe. Mira, como teólogo y como catequista y profesor, ¿no? La verdad es que hay muchas veces en que uno se siente tentado a enseñar lo que uno piensa, ¿no? Y uno se siente muy tentado. Y bueno, eso no significa que uno no tenga ideas. Hay que interpretar la fe y todo, ¿no? Y hay que interpretar lo que uno recibe. Sin embargo, ¿no? Necesitamos un punto de partida. Y ese punto de partida para el cristiano católico, ciertamente aparte de las escrituras, es lo que creemos, el contenido de nuestra fe. Y es una regla segura para la enseñanza de la fe. Así que yo quiero motivar a todos los que escuchan esto a que, ¿no? Si vamos a compartir la fe, comencemos con ciertas referencias a lo que nos encontramos allí en el catecismo, porque es un punto de partida. Ciertamente los debates teológicos, las opiniones y todo, eventualmente van a ocurrir, pero tienen que comenzar en algún lado, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y la otra parte que me gusta, la otra línea que me gusta es que el catecismo es instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. En otras palabras, el catecismo nos invita a ser comunidad. El catecismo existe para que nosotros hagamos y que vivamos en comunión, comunión con la fe revelada, comunión con Dios que lo ha revelado, comunión con el magisterio, comunión con las distintas comunidades eclesiales, comunión entre familias, comunión entre todos los bautizados. Y yo creo que esto es fundamental. La enseñanza de la fe tiene como último objetivo crear, fomentar esa comunión. Y yo creo que a veces en muchas comunidades, en muchas iglesias, muchos grupos, hay bastantes divisiones. Nos encontramos con personas con muchas opiniones y las opiniones son buenas, pero siempre necesitan comenzar en alguna parte. Y yo creo que si hay algo con lo que quiero despedirme, al menos hoy, ¿no? De esta conversación, es precisamente es de dejar eso, que leemos el catecismo como instrumento de comunión, como
como camino hacia la comunión. Qué maravilloso. Gracias por compartirlo, Josman. Yo creo que de lo que he podido descubrir yo trabajando con Real y Verdadero, o sea, en esto, es que muchísimas veces se habla de esta como familia de Dios en la iglesia, ¿no? O sea, define a la iglesia como la familia de Dios. Tiene esta como gran noción de que somos una comunidad muy unida por Dios, que compartimos la misma vida de la Trinidad, que es unidad. Entonces, ojalá que también podamos descubrir eso para ir resanando y quitando esas divisiones que hay entre nosotros, que suceden en todos los niveles, ¿no? Es bien difícil superar a veces esas divisiones por recelos, por heridas, por situaciones, pero aquí podemos descubrir un instrumento muy válido para esa comunión eclesial. Entonces, wow, qué bonito. Sí. Y de hecho, el Papa Benedicto XVI hablaba de algo muy interesante, ¿no? El Papa Benedicto XVI decía que hay varias maneras de acceder a la comunión, ¿cierto? Y la comunión se puede lograr por medio del amor, ¿no? Especialmente la comunión que busca la justicia, amando a la otra persona, buscando el bien de los demás. Pero también la comunión se busca por medio del intelecto, por medio del conocer qué es lo que creemos, ¿no? Yo creo que esas dos dinámicas tienen que ir de la mano. Y el Papa Francisco, de hecho, nos lo ha mostrado de una manera muy, muy interesante, como precisamente esa metodología del amor y la metodología de la razón van de la mano para crear comunión, ¿no? Wow. Añadiendo lo que él nos dice, que es el amor por los pobres y los más necesitados. Wow. Pues ojalá pues bueno, gracias a todos los que nos han escuchado y ojalá nos llevemos de esto, que el catecismo puede servir como instrumento válido para esa comunión eclesial y que nos ayude a trabajar para seguir uniéndonos como iglesia y como hermanos en Cristo. Pues Josman, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede encontrar la gente? O no sé, digamos, si hay algo que quisieras promover o algo que quisieras platicarle a quienes nos escuchan, nada más para... Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que si alguien está interesado en algo de mi trabajo, algunos de los libros que he escrito, yo escribo bastante teología en español, teología pastoral, sobre educación religiosa, sobre colegios católicos también, es que hago bastante investigación. Y lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre, Hosman Ospino, y poner Boston College, y eso los va a llevar a la página electrónica de Boston College, en donde allí van a encontrar la lista de mis publicaciones, y también me encuentran en el internet, ciertamente, y me encuentran aquí contigo también en Real y Verdadero. Excelente, muchísimas gracias, Josman. Pues bueno, amigos, espero nos veamos en el próximo episodio del video podcast de Real y Verdadero. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga.